¿Qué dice la Constitución, artículo 120? ¿Qué dice? La Asamblea tendrá las siguientes atribuciones y deberes, numeral 13. Conceder amnistías por delitos políticos e indultos por motivos humanitarios. Entonces viene el tema. ¿Se puede dar una amnistía por delitos políticos respecto de un personal de Fuerzas Armadas en una operación que tenga enfrentándose con estos grupos? Esto no es un tema de delitos políticos. E indultos por motivos humanitarios. ¿Cuál sería el motivo humanitario? Tenían que forzar la Constitución y la ley para entender esto. Y tenemos toda una Asamblea Nacional que le dice a todo el Ecuador que ellos están dispuestos a dar indultos y amnistías en los casos que sean necesarios. O sea, Bien. señores de la Asamblea Nacional, con todo respeto, lean la Constitución, por Dios. Lean la Constitución. Pero en tercer lugar, ¿y quién quedaron cuidando la frontera? ¿Quién quedan cuidando la frontera? ¿Por qué tenemos dos en Guayaquil, en Manta, en cualquiera de los puertos marítimos que son la puerta de salida? ¿Por qué tenemos? Porque tenemos fronteras porosas. Entonces lo que se debía hacer es, no con reformas ni con planteamientos de naturaleza, es lograr que las Fuerzas Armadas cumplan su misión específica de no permitir la entrada al Ecuador. Si no entra al Ecuador no hay que exportar. Se acabó. Pero más bien se los traen para acá para que cuiden las cárceles, para que estén alrededor de los centros penitenciarios y para que declaren esta guerra no tiene sentido. Pero ¿qué es el secretario de Seguridad Pública y del Estado? De acuerdo a la Ley de Seguridad Pública del Estado. Es el que coordina la seguridad con los distintos órganos. Así es. Pero lo que dijo Noboa hace como 10 días, cuando lo nombró, que lo que va es para desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública y del Estado. O sea, ¿cómo se entiende esta cuestión? Porque al pueblo, si lo bombardean solamente con la información oficial, no entiende. Pero ¿cómo es que quiere llegar y desaparecer al ente que es la Secretaría de Seguridad Pública y del Estado, a través de WOM, que se encargue de dinamitar esa seguridad, cuando es el órgano coordinador de la seguridad? Y además, este órgano, llámese secretaría o llámese lo que sea, es el que está establecido por ley. El presidente no entiende que él no está sobre la ley. La Corte Constitucional está metida en un lío que no sé si van a poder salir. Por ejemplo, caso de Fuerzas Armadas. Caso de Fuerzas Armadas. Mire lo que dijo la Corte Constitucional en el dictamen del 12 de octubre del 2022. 12 de octubre. Es más o menos un año y un poquitico más, año 2 meses, año 3 meses. Punto 39. La separación de las funciones entre Fuerzas Armadas y la Policía Nacional es de tal envergadura que la mínima intervención de las Fuerzas Armadas fuera de sus funciones de defensa de la soberanía se dé en contextos específicos y con un mecanismo especial. Este cambio afecta a las funciones definitorias de las Fuerzas Armadas como garante de la soberanía del Estado. El apoyo, más acá. La Corte ha sido enfática en señalar que la participación de las Fuerzas Armadas debe llevarse a cabo bajo ciertas limitaciones expresas. Establecimiento de este mecanismo, de sus límites y posibilidades, refleja el compromiso de la Constitución hacia el valor fundamental de la intervención mínima de las Fuerzas Armadas en contextos diferentes a los estados de excepción. La historia de graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco de la actuación de las fuerzas militares respecto de la delincuencia común motivó al constituyente a diseñar de manera más restrictiva el estado de excepción en la Constitución de 2008. Pero permítame que me amplíe con el tema de qué dice Naciones Unidas sobre esto. ¿Qué dice Naciones Unidas? Principios básicos sobre el empleo de la fuerza de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Principio número 7. Los gobiernos adoptarán las medidas necesarias para que en la legislación se castigue como delito el empleo arbitrario o abusivo de la fuerza o de armas de fuego por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Principio número 8. No se podrá invocar circunstancias excepcionales tales como la inestabilidad política interna o cualquier otra situación pública de emergencia para justificar el quebrantamiento de estos principios básicos. Entonces, cuando uno ve esto, entonces uno dice, ¿dónde estamos parados? ¿En dónde está el Ecuador? O sea, que le venden humo y le hacen creer que las cosas son de otra manera. ¿En dónde está? Mire lo que acaba de decir la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con fecha 9 de enero, anteayer. Dice que siguen monitoreando la situación de derechos humanos en el Ecuador durante la vigencia del estado de excepción decretado el 8 de enero y ampliado el 9 de enero.
Y luego dice, la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna debe ser extraordinaria, justificada, excepcional, temporal, restringida, subordinada y complementaria a las fuerzas civiles con regulación y control. Lo final, complementaria a las fuerzas civiles. No que las fuerzas civiles, porque la policía es una fuerza civil, no que la policía es complementaria a las Fuerzas Armadas, que aquí pusieron la carreta delante de los caballos, porque el tema de seguridad interna es privativo de la Policía Nacional y podría en un estado de excepción colaborar las Fuerzas Armadas en una actividad complementaria, pero no que la policía colabore hacia las Fuerzas Armadas en una actividad de seguridad interna. O sea, esto no se puede hacer, pero estamos en el Ecuador. Y pero además la prepotencia de este gobierno. Daniel Noboa en la primera vuelta electoral tuvo el 23.47% de votación, frente al 33.61% de Luisa González. ¿Cómo es que del 23 llegó al 52? Porque ahí estaba la votación de Construye, estaba la votación de los social cristianos con Jan Topic, que lo apoyaban, estaba la votación de Otto Sonnenhorner. Mire, Construye tuvo el 16% y Jan Topic el 14%, son 30%. ¿Dónde sumó Noboa? En Construye y en el tema de acá. Y cuando Jan Topic dice que quisiera, claro que se le va la lengua cuando dice que quisiera liderar estas cosas, lo manda a pastear chirotes. El presidente dice que no necesita porque ya tiene el 95% de aceptación, que no es cierto. Omar Maluc habla de que ha caído la popularidad más bien del presidente. Y el caso de Construye, que también le mandó a no sé dónde a la señora Romo, que no es de mi devoción, le mandó a decir que era una Pokémon y no sé qué cosas más, y que tampoco necesita de ella. Pero el proyecto de las 9 preguntas adicionales que acaba de mandar es exactamente igual al proyecto de María Paula Romo. Entonces, o es que hay un tongo o un acuerdo para decir, me hago el que me peleo, pero yo utilizo tu proyecto y meto las 9 preguntas. Entonces, en este país nos estamos acostumbrando a que la gente nos tome del pelo permanentemente. Y eso es lo que está pasando. ¿En qué va a quedar, en qué va a quedar este asunto de esta guerra declarada, esta guerra, no sé cómo llamarla, interna? Porque el objetivo militar. Esto no tiene asidero. Yo les invito a que revisen toda la Constitución y la normativa jurídica del Ecuador y me digan en dónde está contemplado que las Fuerzas Armadas pueden utilizar el tema del terrorismo como un objetivo militar. ¿En qué parte? Fuerzas Armadas es tan elemental como esto, por Dios que me entiendan. Fuerzas Armadas es el perímetro de la cancha, pongamos una cancha de fútbol. Fuerzas Armadas tiene el control de acceso a la cancha. Y la policía tiene el control de dentro de la cancha. Es así de sencillo. Entonces, ¿cómo es que las Fuerzas Armadas, teniendo el control de la soberanía y la integridad territorial, la quieren meter a que haga seguridad interna? Que para lo que no está formada, porque las Fuerzas Armadas resuelven todo a tiros. Pero en segundo lugar, que no sea pues complementaria la policía a las Fuerzas Armadas. Pero en tercer lugar, ¿y quién quedaron cuidando la frontera? ¿Quién quedan cuidando la frontera? ¿Por qué tenemos dos en Guayaquil, en Manta, en cualquiera de los puertos marítimos que son la puerta de salida? ¿Por qué tenemos? Porque tenemos fronteras porosas. Entonces lo que se debía hacer es, no con reformas ni con planteamientos de naturaleza, es lograr que las Fuerzas Armadas cumplan su misión específica de no permitir la entrada al Ecuador. Si no entra droga al Ecuador no hay que exportar. Se acabó. Pero más bien se los traen para acá para que cuiden las cárceles, para que estén alrededor de los centros penitenciarios y para que declaren esta guerra no tiene sentido. Pero hay una cosa que es vergonzosa. Está parada la ministra Palencia. Está parado al lado el ministro de Defensa y el secretario de Seguridad Pública del Estado, Wong, que no sabe en dónde está siquiera. Y se permite hacer la declaración de lo que han decidido hacer el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas no son deliberantes, son obedientes. Esa rueda de prensa tenía que hacerla el presidente o uno de los ministros. Entonces viene el tema, ¿pero qué es el secretario de Seguridad Pública del Estado? De acuerdo a la Ley de Seguridad Pública del Estado. Es el que coordina la seguridad con los distintos órganos. Así es. Pero lo que dijo Noboa hace como 10 días, cuando lo nombró, que lo que va es para desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.
O sea, ¿cómo se entiende esta cuestión? Porque al pueblo, si lo bombardean solamente con la información oficial, no entiende. Pero ¿cómo es que quiere llegar y desaparecer al ente que es la Secretaría de Seguridad Pública y del Estado, a través de WOM, que se encargue de dinamitar esa seguridad, cuando es el órgano coordinador de la seguridad? Y además, este órgano, llámese secretaría o llámese lo que sea, es el que está establecido por ley. El presidente no entiende que él no está sobre la ley. Entonces, ¿quiere esto? Mete una reforma, porque está yéndose contra la ley de seguridad pública y del Estado. Bien. Frente al decreto 111, la pregunta que hace Gonzalo Zurita, ¿cómo va a responder la Corte Constitucional? Porque aquí hay pues preguntas de un primer pliego de 11, luego 9, luego el decreto de excepción, luego este decreto que declara guerra interna. ¿Qué tiene que decir en todo esto la Corte Constitucional o no tiene que opinar, doctor Tandazo? Tiene que opinar necesariamente, porque el control constitucional no es solamente un control formal. Tiene que opinar. Lo que pasa es que tenemos órganos dentro del Ecuador que cuando llega la hora de pronunciarse, sencillamente no hacen lo que deben hacer. Entonces la Corte Constitucional tiene una obligación que yo me temo que no la va a cumplir, de filtrar todo esto, incluso devolverle muchas preguntas, como lo analicé de las 9 preguntas adicionales. Algunas son una tomedura del pelo, es una manifestación cantinflesca, como aquella de la minería ilegal, que para resolver el tema de la minería ilegal hay que quitarles las concesiones mineras. Si la minería ilegal es la que funciona sin concesiones, entonces el gobierno tiene unas falencias descomunales sobre esta materia y sobre otras más. Es un gobierno de una improvisación que se la huele, se la siente, y que no conocen la materia, pero quieren esto suplirlo con actitudes prepotentes. Pero además hay un tema que la gente tiene que entenderlo, y esto va dedicado al personal de Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Las autoridades, dice el artículo 159 de la Constitución, de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional serán responsables por las órdenes que impartan. La obediencia a las órdenes superiores no eximirá de responsabilidad a quienes la ejecuten. Cuidado con que mañana les promete el presidente de turno que no pasa nada. Pero estos son tema de casos imprescriptibles. Casos imprescriptibles. Después de 10 años aparece una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos o un tema de lesa humanidad dentro del Ecuador. Y entonces irán a buscar a Daniel Noboa para que los defienda. Entonces no es así nomás y declaramos la guerra y el objetivo. Pero además lo que hace la Asamblea, que dice que dan el respaldo a las Fuerzas Armadas y la Policía, que incluye la adopción de indultos y amnistías. Primero, ¿qué es esto? Vea lo que dice la Constitución. Estamos en un país que a mí me apena, Carlos Julio, John, me apena realmente, no me alegra. ¿Qué dice la Constitución, artículo 120? ¿Qué dice? La Asamblea tendrá las siguientes atribuciones y deberes, numeral 13. Conceder amnistías por delitos políticos e indultos por motivos humanitarios. Entonces viene el tema. ¿Se puede dar una amnistía por delitos políticos respecto de un personal de Fuerzas Armadas en una operación que tenga enfrentándose con estos grupos? Esto no es un tema de delitos políticos. E indultos por motivos humanitarios. ¿Cuál sería el motivo humanitario? Tenían que forzar la Constitución y la ley para entender esto. Y tenemos toda una Asamblea Nacional que le dice a todo el Ecuador que ellos están dispuestos a dar indultos y amnistías en los casos que sean necesarios. O sea, bien, señores de la Asamblea Nacional, con todo respeto, lean la Constitución, por Dios. Lean la Constitución.